Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Bueno, una vez más aquí en el micro jurídico, como todas las semanas, esta vez desde mi oficina y no desde el piso, pero bueno, trayendo temas de actualidad relacionados con el campo de lo jurídico y bueno, tratando de evacuar algunas dudas que generalmente se plantean con temas que son resonantes, como en este caso. El tema que vamos a tratar tiene que ver con la prescripción en los delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad. Como es sabido, recientemente e incluso hasta la actualidad se está hablando mucho, tanto en medios nacionales como en medios locales, sobre el hecho de abuso sexual denunciado por Lucas Benavento, que fue víctima de abuso sexual de Jay Mamón. ¿Sí? Este periodista y músico argentino sumamente reconocido y famoso. De esto se ha hablado mucho en los medios y el tema puntual por el cual generalmente se plantea la duda desde el plano de lo jurídico es porque aquel delito aquel abuso sexual producido por Jay Mamón, consideró la justicia que estaba prescripto al momento en el cual Lucas lo denunció. Es por eso que traigo este tema y vamos a plantearlo desde el plano de lo teórico. Para introducirnos en el tema necesariamente tenemos que recabar algunos antecedentes y decir que con anterioridad al año 2011, todas las víctimas de abuso sexual, tanto menores de edad como mayores de edad, obviamente podían llevar su denuncia sobre el hecho de abuso puntual a la justicia, pero si ya habían transcurrido 12 años desde que se había cometido el hecho, la acción se consideraba prescripta. Es decir, el artículo 63 del Código Penal establecía que el plazo máximo de la prescripción para los delitos de abuso sexual era de 12 años, ¿sí? Esa situación se vio modificada por dos leyes que vinieron posteriormente, una en el año 2011, conocida como Ley Piazza, la Ley 26.705, y posteriormente la Ley 27.206, más bien conocida como la Ley de Respeto del Tiempo de la Víctima. ¿Por qué se produjo la modificación del plazo máximo de prescripción para investigar este tipo de delitos cuando los hechos de abuso sexual son cometidos en contra de menores de edad? Justamente para la víctima, por diversas razones, puede suceder que no se denuncie antes de ese plazo máximo. Imaginémonos un menor de edad que fue abusado a sus 6-7 años y que quizás hasta la mayoría de edad o incluso ya superada esa adultez no haya ido a denunciar, ya sea porque se vio amenazado por sus agresores o por sus atacantes o porque obviamente son delitos que implican toda una terapia para poder llegar a la posibilidad de estar en condiciones de denunciar ante la justicia un hecho así. Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, en el año 2011 se modificó el artículo 63 del Código Penal, que establecía que la acción penal comenzaba a correr a partir del momento del hecho o desde el día posterior a que la víctima hubiese cumplido la mayoría de edad. El tema es que esto también se consideró deficiente porque incluso hay personas que, cumplida la mayoría de edad, les lleva mucho tiempo más poder efectuar la denuncia penal por las razones que dábamos antes. Entonces, posteriormente, se modifica este artículo y además porque tenía algunas falencias en cuanto a su estructura jurídica, la norma, se provoca una reforma y se modifica el artículo 67 del Código Penal con esta ley que mencionaba recién de respeto al tiempo de la víctima, que lo que hacía era suspender la prescripción de la acción penal hasta que la víctima cumpliera la mayoría de edad o hasta que hiciera la denuncia o ratificara la denuncia hecha por sus representantes legales. ¿Qué pasa entonces en estos casos? Obviamente que con el correr de los años y con el devenir del tiempo hay una discordancia jurídica que ya no va a suceder, pero ahora nos encontramos frente a problemáticas como las que está sufriendo este chico Lucas.
Hay hechos que se cometieron previo al año 2011 y que hay una gran parte de la doctrina, yo diría la mayoritaria, la jurisprudencia y la doctrina mayoritaria, que opina que por aplicación de la ley penal más benigna y por el principio de la tutela judicial efectiva, no debe aplicarse estas últimas dos reformas, sino que en caso de que si el hecho fue cometido antes del 2011 y pasaron 12 años, la acción debe considerarse prescripta. Ahora bien, hay una doctrina y una jurisprudencia de la Cámara de Acusación que sostiene que estos delitos necesariamente deben investigarse y analizarse a la luz de los convenios internacionales de derechos humanos, puntualmente a la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que no se pueden analizar este tipo de hechos y descartarlos por cuestiones netamente procedimentales, sino que debemos hacer un análisis mucho más convencional respecto del tema. Con lo cual sigue habiendo una discordancia y pasan casos como el de Lucas, sin perjuicio de que yo considero de que la acción penal no estaba prescripta en el caso de Lucas, porque él no solamente denuncia un hecho de abuso sexual previo al año 2011, pero él en realidad en el momento de formular la denuncia lo que hizo fue explicar que este delito fue continuado, que los abusos continuaron durante varios años más. Sin perjuicio de eso, la Fiscalía sostuvo de que el delito estaba prescripto porque consideró el primer hecho y no el último, con lo cual ahí, a mi criterio, habría un error, pero bueno, desamparado quizás, sin el debido asesoramiento jurídico, porque no se constituyó en querellante particular, que es lo que yo generalmente recomiendo en todos los casos de abuso sexual, no se opuso a esa decisión de la Fiscalía de la prescripción, con lo cual todo terminó ahí y hoy pareciera que la justicia termina siendo mediática y social, pero la justicia, por parte del Poder Judicial, él no la consiguió. Y bueno, entonces es por eso que yo siempre recomiendo que ante estos casos de abuso sexual uno pueda tener un acompañamiento de una asistencia letrada para cuando formula la denuncia. Y bueno, como siempre, un Estado más presente en este tipo de cuestiones, porque si se implementara debidamente la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas, quizás no tardarían tanto las víctimas de abuso sexual en manifestar situaciones o hechos de abuso que se deben darse en forma intrafamiliar o no. Pero quizá este retardo en efectuar la denuncia sea un poco responsabilidad del Estado también en tomar otro tipo de medidas y acciones positivas tendientes a que esto no suceda. Así que bueno, espero que les haya interesado el tema, da para hablar muchísimo más, no solo con respecto a este caso puntual, sino también con respecto a la cuestión netamente jurídica y teórica. Cualquier duda, como siempre, se la pueden dejar a la producción, que trataré de evacuarla. Hasta luego.